El Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca, su matriz en Cuenca y nuestras coordinaciones de Loja y Machala les dan la cordial bienvenida al webinar sobre software en Google, desarrollo de prácticas y metodologías. Saludamos a nuestros panelistas, el ingeniero Leopoldo Pauta, decano de la Unidad Académica de Tecnologías de la Información y Comunicación, y al ingeniero David García. El ingeniero David García se incorporó en la Universidad de Oviedo, España. Es miembro del equipo de la Agencia Nuclear de Inteligencia Artificial Suiza, consultor de varias universidades, institutos y empresas en Europa, y en la actualidad es miembro del equipo de inteligencia artificial de Google, Estados Unidos. Se recuerda a los participantes que la modalidad de este webinar será primero la intervención del ponente y al final se abrirá el foro para las preguntas, mediante la activación del micrófono a las personas que alcen la mano durante o luego de la conferencia. A continuación, tendremos la intervención del ingeniero Leopoldo Pauta, decano de la Unidad Académica de Tecnologías de la Información y Comunicación. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, al ingeniero David García por su deferencia con nuestra universidad. Bien, bueno, para empezar ya orientándonos en esta área, pues quisiera traer a colación, leía un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, sí, pues en donde indicaba que el mercado laboral seguía sufriendo cambios importantes y cada vez más rápidos en la demanda de nuevas ocupaciones con nuevas habilidades que se presentan pues actualmente en nuestra sociedad. Miren, es el caso actual de la pandemia que estamos viviendo, pues, en la cual millones de personas estamos en cuarentena, quizás ahí deambulando por redes sociales, Netflix, ¿sí? Y estas organizaciones con la necesidad de contactarse con sus potenciales clientes. Las organizaciones que apostaron por esa tecnología están ya activos en el mercado, pero las que no lo hicieron simplemente no lo están y pues quizás enfrentando una posible crisis económica. Esto da mucho que pensar hacia dónde debemos reorientar la academia, hacia dónde debe ir. Yo creo que en ese sentido pues debemos identificar cuáles son esas competencias profesionales que requiere la sociedad y dotarles de herramientas, ¿sí? Para que puedan navegar con éxito, llamemos así, en este cambiante entorno. Yo creo que estas nuevas tecnologías abren nuevas posibilidades que nos ayudan en la toma de decisiones. Tal es el caso de la analítica de datos. Miren ustedes, tenemos una cantidad de información, es el nuevo oro negro, y en donde existe patrones ocultos que podríamos analizarlos y que podrían llevarnos sí, a una toma de decisiones como lo había indicado. Sí, yo creo que este cambio tecnológico sí, está transformando profundamente las ocupaciones y las habilidades que requiere el nuevo mercado laboral de todo el mundo. Como les indicaba, pues estas tecnologías van a ayudar, nos ayudarán pues a la solución de problemas. Yo creo que nuestras sociedades así lo demandan, formar profesionales con habilidades digitales avanzadas en el manejo de herramientas de desarrollo web y de nuevas prácticas y metodologías para el desarrollo del software, de lo que se trata esta conferencia, conocimientos de tecnologías de almacenamiento de datos, inteligencia artificial, inteligencia de negocios, desarrollos de aplicaciones móviles, un sinnúmero de tecnologías que está requiriendo nuestra sociedad. Estos cambios pues están asociados obviamente pues a este desarrollo tecnológico, ¿no? Lo que hace que los futuros empleos sí puedan ser automatizadas, puedan tener otro contexto, ¿sí?
y que quizás en algún momento vayan a ser reemplazadas, sí, por máquinas, robots, etcétera, ¿no? Yo creo que es fundamental el hecho de que estemos al tanto de estos cambios en esta nueva tecnología. Yo creo que la evolución que está sufriendo el mundo, pues debido a este cambio tecnológico avanzado y rápido, también, y cómo no decirlo, por el envejecimiento también de nuestra población, sí requiere pues de que eh, adaptemos estos conocimientos, estas habilidades sí, y destrezas a los nuevos profesionales, a los profesionales para que mejoren sus expectativas. ¿Sí? Creemos que es fundamental que estas habilidades cambien. ¿Sí? Algunas, a veces ellos pueden pensar que si lo que aprendieron en la universidad ya quedó obsoleto. Entonces, eso hay que tener claro al respecto qué es lo que se puede, qué se puede realizar, qué se puede hacer. Yo creo que ahí está, o es de vital importancia, sí, que la universidad, docentes, estudiantes, profesionales que estamos quizás encargados en áreas de tecnologías, generen este cambio, capacitarnos continuamente, y eso es lo que debemos, sobre todo los que estamos en tecnología, ¿sí? Asimilando pues, estas nuevas tendencias tecnológicas en el afán pues de mejorar alternativas de aplicación, ¿sí? De eficiencia productiva, de servicios, que nuestras organizaciones estén a la par, lo que les decía en el asunto de lo que vivimos actualmente. Miren, las universidades están en ese proceso, en ese cambio. De estos problemas aprenderemos. Sabemos que a futuro las universidades deben estar preparadas para capacitaciones en línea, su personal debe estar en ese proceso. Los gobiernos deberían fomentar más anchos de banda, mejora de las telecomunicaciones, es fundamental y ahora lo estamos viendo, lo estamos vivenciando. Entonces, hacia allá debemos ir. Es fundamental el avance tecnológico, es fundamental que conozcamos de estas nuevas tecnologías, ¿sí? Y yo creo que en este contexto, pues, yo sí creo que debería felicitar al doctor Enrique Pozo, que es el rector de nuestra universidad, pues quien tiene esa mirada hacia el futuro, a esa transformación de la academia de hoy, ¿sí? A la formación de nuevos profesionales, pues que afronten el mundo del mañana, ¿sí? Y quién ha permitido este cambio de la universidad, ¿sí? Yo creo que estoy muy convencido que las aportaciones que nos dará David en este webinar, pues serán esa semilla que siembre esa inquietud y que nosotros, como personas, docentes, profesionales, estudiantes, debemos permitirla germinar, debemos permitirla, sí, en el afán, pues, de continuar esta transformación social. Yo creo que es fundamental. El ser humano por naturaleza es curioso y tenemos que estar ahí probando, buscando estas nuevas formas de llegar y sobre todo solucionar los problemas de la sociedad en la que vivimos. Finalmente, pues quiero expresar mis felicitaciones a la persona del doctor Stanley Bernal, pues jefe de educación continua, por preparar esta área de capacitación, pues, y también pues a David, ¿no? Quien ha tenido esa deferencia por nuestra universidad para estar acá dando de su tiempo en el afán de que conozcamos qué es lo que debemos, hacia dónde debemos ir, ¿sí? A David, muchas gracias y a todos ustedes, ¿no? Que pues tener esa valentía de continuar preparándose en estos momentos en que la humanidad se encuentra transitando por caminos pedregosos, ¿sí? Y aún así estamos aquí para apoyar y cambiar este mundo. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias David por su presencia, yo creo que será exitoso, pues, y que no sea la última vez, y un saludo desde nuestra unidad académica de tecnologías de la información y comunicación, que algún momento esté con nosotros,
compartiendo mucho de sus experiencias. Yo les agradezco a ustedes y muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Leopoldo Pauta. Es para mí un placer estar aquí hoy con todos ustedes. Espero que se encuentren todos bien. Estas circunstancias que, como apuntaba, son únicas, son históricas y, bueno, es así. La vida consiste en adaptarse a lo que nos arroja. Así pues, bueno, voy a dar comienzo a mi presentación. Voy a presentar la pantalla. Espero que estén viendo la presentación. Háganme saber si no es así, pero debería ser el caso. Bien. Sí, sí le podemos observar, ingeniero. Muy bien. Pues allá vamos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues así como señalaba el ingeniero Leopoldo Pauta, vivimos en una época que, si no era ya suficientemente claro que es tecnológica, ahora lo es más, en cierto modo, a la fuerza. Y bueno, hay ejemplos muy claros ya de compañías que llevan, pues Google tiene unos 20 años más o menos, y así como Google podemos hablar de Microsoft, podemos hablar de Facebook, podemos hablar de muchas compañías de grandísimo éxito que hoy en día rigen nuestra vida, para bien o para mal. Y pues cómo han llegado a este punto, de qué manera ejecutan sus actividades, en concreto el desarrollo de software. Bueno, pues a lo que nos vamos a dedicar hoy, lo que les voy a comunicar humildemente es, les voy a hacer pasar, digamos, a la cocina, a la trastienda y ver cómo se preparan los platos de software, digamos. Así como uno va a un restaurante muy lujoso y se sienta y le sirven y come y se va, bueno, pero a veces lo interesante es lo que está pasando en la cocina. Y también, bueno, en cierto modo desmitificar el hecho de que en estos sitios todo se guía por genios, grandes genios en sus torres de marfil que teclean y boom, sale mágicamente un software magnífico. Eso no es así. La manera en la que se opera es con equipos bien integrados, con gente motivada que sigue unas pautas de desarrollo bien marcadas, que son las que hoy voy a describir a grandes rasgos. Y bueno, como a modo de una pequeña presentación, una vez más, mi trayectoria profesional, bueno, primero académica, yo soy ingeniero superior en informática por la Universidad de Oviedo, en el norte de España. Y poco tiempo después de graduarme pasé a formar parte del Centro Europeo para la Investigación Nuclear en Ginebra, Suiza, donde tienen aceleradores de partículas. Estos aceleradores de partículas son máquinas muy grandes, muy costosas, que cada minuto que no están funcionando es minuto que, digamos, se pierde dinero, ¿no? Esto es algo similar a lo que luego pasé en Ginebra, pasé unos 4 años, luego vine a California. Yo ahora mismo les hablo desde la zona de la bahía de San Francisco, donde estamos cerca de Berkeley. Berkeley es una ciudad universitaria donde además hay un laboratorio federal que es similar al CERN en cuanto a que se dedica a la física fundamental, etcétera, etcétera, lo cual quiere decir que, una vez más, los físicos tienen juguetes muy caros con los cuales quieren jugar y para eso les hace falta software. Software que tiene que ser confiable, ya que, bueno, pues hay un coste muy grande asociado a los fallos y a la pérdida de tiempo. Bien, tras esto, en el 2012 me uno a Google. Y formo parte de varios equipos a lo largo de los años, incluyendo inteligencia artificial, protocolos de red y ahora en última instancia Waymo, que se dedica a la conducción automática, al manejo automático, coches completamente autónomos. Todo esto es software que tiene que funcionar, software que para conseguir que funcione tiene que llevar pues detrás una carga de ingeniería grande. Cuando hablo de ingeniería es del mismo tipo de ingeniería que un ingeniero civil tiene que tener en cuenta cuando construye un puente. No basta con que se soporte sin nada encima, se tiene que aguantar pues cuando pasan los camiones, obviamente, cuando pasan todos los camiones a la vez. Ahí es el momento más importante. Y yo, en el fondo, resumo todo esto en que lo más importante es dormir bien por la noche. Todas estas grandes prácticas se resumen en esa característica. Cuando se duerme bien por la noche se hacen mejor las cosas, uno es capaz de tener más atención al detalle, al tener más atención al detalle se genera mejor software que atrae a mejor talento. El mejor talento, pues una vez más,
es un ciclo virtuoso. Se consigue generar un mejor software que tiene menos errores, que es más capaz de reaccionar rápidamente a las circunstancias cambiantes, como por cierto estamos viendo hoy día con esta capacidad de comunicarnos ahora como lo estamos haciendo por videoconferencia. Esto es gracias a compañías como por ejemplo Zoom, que se adaptan rápidamente a las circunstancias cambiantes. ¿Cómo se consigue esto? Pues con estas prácticas. Bien, pues estábamos diciendo que se atrae buen talento, este buen talento sigue unas buenas prácticas, con lo cual se consiguen más clientes y esos clientes hacen que pues, se tengan que generar mayores prestaciones, etcétera, etcétera. Y lo que queremos al fin y al cabo es, con todos estos nuevos clientes que tenemos, poder seguir durmiendo bien por la noche. No queremos hacer las cosas al azar, queremos hacer las cosas pautadamente para que podamos iterar en este ciclo virtuoso. Bien, pues la charla va a estar dividida en 3 secciones. La primera, voy a hablar del desarrollo del software. ¿Qué código escribir? ¿Cómo escribirlo? ¿Y por qué escribir ese código y no otro? Esa es la primera parte, la parte de creación del código. La segunda, y muy importante, que la primera es casi de perogrullo, es evidente que hay que escribir el software. La segunda a veces se ignora más de lo que se debería, que es el mantenimiento. Una vez hemos escrito ese software, ¿cómo lo mantenemos sano y con la capacidad de cambiarlo y mantenerlo y hacer que evolucione sin pues, romperlo, sin degradarlo? Y por último voy a hablar de la publicación. Tenemos nuestro flamante producto software, cómo lo ponemos a disposición de los clientes, de la comunidad, sea académica, sea profesional. Bien, todo esto, por supuesto, es en el contexto de Google, pero todo esto se recicla y son prácticas relativamente universales en estas compañías de software, estas grandes compañías de software. Bien, aquí, como ven, hay 3 secciones, 3 cuadrados en rojo que cubren las 3 secciones que acabo de escribir. Arriba a la izquierda vemos la parte en la que ahora voy a entrar en detalle, la parte de desarrollo. Abajo, en el centro, está la de mantenimiento y por último, a la derecha, está la de publicación. Bien, pues procedamos a hablar de la de desarrollo. Todo, que una vez más es ese rectángulo. Bien. Todo empieza con la edición, modificación, creación, eliminación de código, del código fuente. Estemos hablando de Python, C++, ese lenguaje de programación que sea. Bien, este código se escribe, este código, una vez está escrito, está sujeto a 2 prácticas fundamentales. Estas son las 2 partes más importantes de toda esta presentación. Está sujeto a pruebas automáticas, lo que a veces se llama, utilizando la palabra inglesa, tests, y a la revisión de código. Estas 2 son las partes más importantes del proceso. Una vez se ha superado ambas, se incorpora ese código al repositorio central de código. Bien, primero, el desarrollo del código. Estos son los 4 conceptos fundamentales a la hora de desarrollar el código. El primero, la complejidad tiene un coste muy elevado. La complejidad significa introducir variables, introducir conceptos que no son necesarios para la resolución del problema que estamos tratando. Esto, bueno, hay un acrónimo, una abreviatura en inglés con la que se describe este principio, que es el KISS, que no solo significa beso en inglés, que por eso es fácil de recordar, sino que son las siglas de Keep It Simple, Stupid. Si me disculpan el lenguaje, pero bueno, ese es el acrónimo, de manténlo simple, por favor, vamos a decirlo así. Tanto es así que la complejidad no solo que tiene un coste, porque hay que mantenerlo, hay que entenderlo mejor, la gente que se une al equipo tarda más en ser capaz de reproducir software porque tiene que entender lo que ya existe, sino que a veces es innecesario. Cuando la complejidad es necesaria porque se está tratando un problema difícil, es así. Pero cuando se introduce innecesariamente, ahí es cuando existe el problema. Y aquí les presento una transparencia tomada de una charla de este señor aquí arriba a la derecha, que se llama Peter Norvig, y ahora en un momento les cuento una historia de este señor, que es director de investigación en Google, aparte de una eminencia absoluta en la inteligencia artificial, fue director de la NASA y demás, y bueno, trabaja en Google. Y hace unos años dio una conferencia que en inglés se llama The Unreasonable Effectiveness of Data, se traduce como la efectividad de los datos,
inesperada efectividad de los datos, porque Google se dio cuenta de que en el contexto de la inteligencia artificial es más importante tener gran cantidad de datos con los que entrenar a sus modelos de inteligencia artificial que la complejidad del algoritmo que se usa para aprender, el algoritmo de inteligencia artificial. Bueno, aquí vemos la gráfica que simplemente dice, a más datos tienes, mayor el rendimiento. Pero la sorpresa fue cuando, y aquí, bueno, vemos, estos son unos extractos de su artículo en el que en inglés pues argumentan efectivamente que el método más simple de todos fue el que mejor rendimiento arrojaba, siempre y cuando le metiésemos muchos datos. Y bueno, Google tiene muchos datos. Esto es un ejemplo de los de más altos vuelos de la importancia de no perderse en simplemente la complejidad, en hacer cosas complicadas, cuando realmente el método más sencillo, más andar por casa, es el más efectivo. Pero les decía hace un segundo que quería decirles algo al hilo de este señor, Peter Norvig. Y es que, aparte de todas estas cosas de las que estamos hablando, el desarrollo del software y demás, hay unos conceptos también muy importantes que se llevan a cabo en estas compañías que son relativos a su cultura. Y me agradó escuchar al ingeniero Pauta hablar de la necesidad de estar continuamente aprendiendo, porque precisamente de esto les voy a contar una historia. Pues aquí Peter Norvig, este señor, bueno, me adelanto. Google tiene muchos cursos para que sus empleados, todos los empleados, estén al día, se mantengan frescos y se mantengan capaces a la hora de desarrollar software. Bien, pues uno de estos cursos consiste en ir un día entero a hacer ejercicios con un tutor, a seguir adquiriendo una serie de destrezas. Bien, bueno, pues allí fui yo hace unos años a uno de estos cursos y ¿cuál fue mi sorpresa al encontrarme entre los asistentes, entre los alumnos? Pues a este señor, que uno pensaría que ya está de vuelta de todo, pero como ven, no, él estaba allí sentado con el resto de nosotros, había gente, bueno, de todas las edades, normalmente gente más más joven, pero había todo tipo de empleado, como en Google hay todo tipo de empleado, mayores y menores de edad. Bien, pues ahí estamos y ahí está este señor y participa como el resto de nosotros. Se pone en pareja para realizar ejercicios e interacciona con todo el mundo pues de la manera más humilde, sin ningún tipo de consideración de su estatus y a toda su experiencia. Con esto un pequeño paréntesis para indicar que es fundamental en cualquier institución que quiera mantenerse fresca, viva y dinámica, el no dormirse en los laureles y no decir simplemente, pues como he llegado a un nivel, a un punto en mi carrera tan avanzado, ya está, ya no tengo que seguir preocupándome de seguir aprendiendo y seguir creciendo. Este es un ejemplo fundamental que involucra pues, a este señor. Bien, cerramos paréntesis. Volvemos a la creación de código. Bien, segundo concepto importante a la hora de escribir el código. Byte sharing. Byte sharing es también otro concepto reciclado del inglés, que simplemente se traduce como el cobertizo para la bicicleta, una caseta, una cabaña donde se mete una bicicleta y punto, para que no se moje con la lluvia. Bien, pues resulta que la idea es, pues todo el mundo está de acuerdo que sí, tenemos que hacer un cobertizo para la bicicleta, todo el mundo, todos son ingenieros, son un grupo de ingenieros hablando, sí, hay que hacerlo, y todo el mundo está de acuerdo hasta que tienen que decir de qué color se pinta el cobertizo y todo el mundo tiene una opinión diferente. Todo el mundo dice, no, este tipo dice, no, tiene que ser rojo. Y ella dice, no, tiene que ser azul. Y el otro, y nadie se pone de acuerdo. Bueno, pues esto pasa en la programación. En la programación pasa en cosas como, por ejemplo, qué longitud tiene que tener la línea máxima. Queremos usar espacios, queremos usar tabulaciones. Ahí empiezan estas discusiones relativamente irrelevantes, pero que en el fondo tienen importancia porque cambia, digamos, el estilo, cambian las convenciones y se pierde muchísimo tiempo hablando de cosas que no tienen que ver realmente con el producto, sino, bueno, digamos, con el color del cobertizo para la bicicleta. Para evitar que esto suceda, compañías como Google tienen unas guías de estilo. Y estas guías de estilo están accesibles públicamente y es bastante sabio tomarlas e integrarlas. Digamos, imagínense que ustedes tienen
su propia compañía de software, o bien pues están en un ámbito académico y los estudiantes tienen que escribir pues prácticas de laboratorio. Tener una guía unificada que, digamos, define la ortografía y la gramática, por decirlo así, de su código, es lo que ayuda a no solo eliminar discusiones estériles, sino también que cuando alguien nuevo entra al equipo sea capaz rápidamente de entender la estructura del código porque sigue una pauta unificada. Y seguimos. Sigo reciclando el inglés porque, bueno, en el fondo aquí llevo unos años ya en este contexto tan inglés, pero en inglés también hay una expresión que dice trust but verify. Confía o fíate, pero verifica. Que me lleva a una de las cuestiones, uno de los puntos más importantes de esta charla, que es el concepto de revisión de código. Todo el código que se escribe, antes de ser aceptado e integrado en el producto final, tiene que ser revisado por al menos otro miembro del equipo, uno o más miembros del equipo. Aquí vemos un ejemplo de una conversación, pues de un código en el que hay una serie de cambios. Bueno, pues otra persona del equipo va línea a línea, digamos, haciendo un escrutinio de los cambios, argumentando esto podría haberse hecho así, o esto es porque está hecho de esta manera, porque está hecho de esta otra. Esto es similar a lo que un editor, si alguien publica un libro, el editor es su tarea, pues corregir fallos gramaticales, pensar quizás la estructura puede ser mejor. Esto es fundamental, no solo por el hecho de que el código acaba siendo mejor cuanto más ojos lo miran y cuanto más gente ha participado en él, sino que crea un sentimiento de comunidad. El equipo, todo el equipo, la mayor parte del equipo va a haber visto, gracias a este proceso, la mayor parte del código que forma parte del producto. Con lo cual se eliminan egos, se eliminan celos, se eliminan feudos. Código que es mi código, que nadie lo toque porque es mío. Pues esto no existe porque hay un sentimiento de comunidad, de que todo el código es compartido porque todo el mundo ha, digamos, participado un poco en su creación. Sea bien escribiéndolo inicialmente o sea participando en este proceso de revisión y crítica. Imagínense, a modo de contraejemplo, que no fuese así. Imagínense como ha pasado digamos, en una de estas compañías en las que he trabajado, pues había un componente muy importante que había diseñado un señor muy capaz, pero que, bueno, que nadie se atrevía a tocarlo ni a mejorarlo porque esta persona era muy celosa de su código. Se tomaba se tomaba como una afrenta personal que alguien dijese que esto podría mejorarse. ¿Cuál es el resultado final? Se pierde oportunidad de mejora en ese código, que nunca se toca por miedo a la reacción celosa de esa persona. Bien, pues eso no puede suceder en una empresa, en una entidad cuyo objetivo es la mejoría del código. Bien. Una gran ventaja de este método también es que todo el mundo acaba teniendo una cierta familiaridad con el código. Y esto ayuda a que, bueno, si alguien se va del equipo, pues alguien sigue sabiendo algo del código. Lo peor que puede pasar es que el código se quede huérfano, que haya un código que sea difícil y complejo y que nadie tenga ningún tipo de familiaridad con él, porque entonces nadie sabe tocarlo, todo el mundo tiene miedo a ver si no lo entiendo bien, a ver qué va a pasar. Esto es otra cosa mala a evitar. Y una vez más, se ataja con la revisión de código. Claro. Fundamental este concepto y es una de las cosas. Y esto toma tiempo. Esto puede demorarse un día, 2 días, mucho tiempo para cambios complejos. En la conversación continúa y continúa. Pero es fundamental, es una inversión para el futuro. No es una carrera, el desarrollo de software es un maratón, no es un sprint. Bueno, y por último, el segundo concepto fundamental de toda esta charla es que la programación no debe ser un acto de fe. No podemos programar y esperar que funcione. No funciona, no es así. Una ingeniería no es hacer un puente y esperar que cuando pase el camión no se caiga, porque entonces ya es demasiado tarde. Hay que hacer tests y tests, pruebas, pruebas, pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas no solo nos ayudan a asegurarnos de que lo que hemos hecho funciona. Esto que les muestro es un ejemplo de un proyecto interno de Google. Bueno, de hecho no es interno, es de código abierto, pero un proyecto de Google que tiene decenas de miles de tests, de pruebas. Cada vez que se ejecuta un cambio, se ejecutan tests y tests y tests.
Discúlpeme si me salen palabras en inglés, es ya un mal hábito. Pero bueno, es fundamental, ya digo, no solo para asegurarse de que lo que se ha escrito, nuevo código, funciona, sino para ser capaz de, cuando se ejecutan cambios, tener la tranquilidad de que esos cambios no han ha hecho que las cosas empeoren. Voy a volver a hablar de esto en la sección de mantenimiento, pero el concepto de escribir tests es otra de esas prácticas que consumen tiempo, que a nadie le gustan demasiado, pero es fundamental. Es como, no sé, como antiguamente hacer cuadernos de caligrafía, escribir a mano, pues a todo el mundo le daba pereza, pero es una de esas cosas que parece que no cuentan, pero cuentan mucho. E insisto, sobre todo para poder dormir bien de noche. Principio fundamental, dormir con tranquilidad. Uno, crea su código fuente, lo incorpora al software, no lo ha probado suficientemente y a las 3 de la mañana recibe una llamada de teléfono de que el sistema no funciona y se están perdiendo miles de dólares cada minuto que no funciona. Bueno, pues eso no queremos que pase. Queremos tener pruebas que nos den la seguridad de que vamos a poder dormir bien por la noche. Y más en esta sección que ahora viene, de mantenimiento, porque cualquier proyecto de software que no sea un experimento de fin de semana necesita que haya mantenimiento. Está muy bien experimentar y jugar con ideas, pero si llega el momento en el que tenemos que tener un producto, tenemos que también tener un plan para ver cómo este producto va a evolucionar a lo largo del tiempo y cómo vamos a conseguir que progrese sin pagar el costo de tener de decrementos en el rendimiento, de introducción de errores sin darnos cuenta, etc. Esta es la parte de la que estamos hablando ahora mismo. Y en Google en concreto, en mi experiencia, estas tareas de mantenimiento se conseguían de dos maneras fundamentalmente. La primera es mediante, una vez más, si ya saben lo que voy a decir, pruebas y más pruebas. Tanto es así que no solo son pruebas que se ejecutan una vez cuando se incorpora el código fuente al repositorio, sino que se incorporan de manera continua, 24 horas. Hay sistemas que están ejecutando las pruebas en un bucle continuamente sin parar. ¿Por qué? Porque algunos errores no suceden siempre. Algunos errores tienen una tasa de fallos del 1%, del 0,1%, digamos que falla una vez cada millón de ejecuciones. Esa es desafortunado, pero hay errores que son muy sutiles y solo fallan pues, cuando se da una serie de circunstancias muy especiales. Por ejemplo, no sé si en Ecuador tienen el cambio de hora, el cambio de horario de verano o horario de invierno, pero en muchas partes del mundo sí. Pues hay 2 días en el año en el cual una hora aparece o una hora completamente desaparece. A las 3 de la mañana vuelve a ser las 2 de la mañana. Hay una hora y eso pasa una vez al año, bueno, 2. Eso hay que tenerlo probado, porque si no, esa noche no vamos a dormir, porque va a haber problemas, porque el software se va a volver loco, etc. Bien, pues estas tipo de cosas están siendo probadas y comprobadas continuamente. Y una práctica buena que yo les recomendaría es que el resultado de estas pruebas se introduzca en una base de datos de forma que puedan ser presentadas en un panel, en un tablero, tal como este, para tener constancia de cuántas veces ha fallado, con cuánta frecuencia falla y cuál puede ser el cambio de código culpable, que tenga mayor probabilidad de ser el culpable para poder así ir y arreglarlo. Y quien habla de fallas y de errores no solo se refiere a pues, que el software no funcione, también nos referimos a rendimiento. El rendimiento puede ser que el software siga funcionando, pero imagínense que ahora el Zoom... Imagínense que sacan una nueva versión de Zoom mañana y pues el rendimiento es tan malo que hace falta una computadora 10 veces más potente para ejecutarlo. Bueno, pues eso es un error tan grave como el hecho de que siquiera arrancase el programa. Bueno, pues hay que monitorear no solo los errores, sino también cosas como el rendimiento. Y esto se hace de la misma manera, con pruebas continuas, además de tener a una persona encargada, una rotación semanal, digamos, alguien que está de guardia y está poniendo un ojo en todas estas cosas.
lo cual enlaza con el concepto de horario de oficina. ¿Y qué es el horario de oficina? Bueno, pues al menos recuerdo cuando estudiaba en la universidad en España, cada asignatura tenía unos horarios de tutorías, que era 1 hora a la semana normalmente, donde el profesor o profesora estaba en su oficina esperando a alumnos que quisieran ir a preguntar cosas. Esto es muy similar. Esto es, bueno, el concepto de que alguien del equipo, alguien que cambia cada semana o cada 2 semanas, es decir, para que no caiga, que no recaiga esta responsabilidad en una persona siempre la misma, pues rota y está pendiente de preguntas que puedan surgir en sitios web como Stack Overflow, muy famosa de preguntas técnicas, en listas de correos internas, externas, o alguien que se presenta en persona en la oficina para plantear dudas acerca de, pues, digamos que imaginemos que tengamos 3 productos en estos 3 lenguajes, pues habría una persona por cada producto, etc. ¿Y esto por qué importa? Por varios motivos, siendo pragmáticos, porque mejora la visibilidad del producto. El hecho de que se anuncie la disponibilidad del área de oficina hace que, bueno, la gente se dé cuenta de que existimos, la gente tenga una percepción de que nos preocupamos por nuestros usuarios, porque un software puede ser el mejor software del mundo, pero si no lo usa nadie, no vale para nada. Mejora la percepción de nuestro producto de cara a los usuarios, que pueden ser alumnos, pueden ser clientes, pueden ser gobiernos, incluso si se genera software para la administración pública. Y eso, el hecho de que hay un soporte que responde, que está presente, es un factor muy importante y en algunos casos requerido, sobre todo si hablamos de instituciones públicas que necesitan tener un soporte. Bien, y nos adentramos en la tercera y última sección que habla de la publicación. La publicación en este caso quiere decir, pues, el poner a disposición de nuestros clientes el software que hemos producido como salida a todo este proceso del que hemos estado hablando. Bien, pues lo primero es decidir cuándo queremos publicar. ¿Queremos publicar cada 6 semanas? ¿Queremos publicar cada 6 meses? ¿Queremos publicarlo una vez tengamos pues, unas prestaciones determinadas? Cada vez que haya una prestación, una nueva, que en inglés se llama feature, una nueva capacidad. Y esto es una cosa, digamos, que el equipo tiene que decidir de manera personal en base al tipo de producto del que estemos hablando. Aún así, tengo que decir que en mi experiencia en Google, cuando el criterio es basado en prestaciones, las cosas suelen alargarse demasiado, porque todo el mundo quiere terminar y meter esa última prestación, hacer ese último cambio y después de ese va el siguiente y después de ese el otro. Y al final esto se perpetúa y se alargan las publicaciones. A veces es mejor decir cada 6 semanas, como un reloj, sale una nueva versión y así. Y así esto, por cierto, es como pasa en el navegador Chrome o Firefox, en muchos productos que ustedes, estoy seguro, ya tienen familiaridad, se dan cuenta de que la cadencia de publicación es periódica, pues por esta razón. Perdón. Sí. Así es. Bueno, a esto, sin entrar en detalle, es, digamos, de qué manera se hacen las publicaciones de uno de los productos en los que trabajé en Google. Sin entrar en detalles, porque tampoco es básicamente de lo que les he estado hablando, pero hay un concepto fundamental, el de las pruebas. Me parezco un disco rayado, me repito como un loro, pero esto es muy importante. Imaginemos que tenemos nuestra versión, la etiquetamos 1.5, generamos los paquetes para que la gente los pueda descargar, preparamos las notas que describen las nuevas características del software y anunciamos, pues, la disponibilidad de una nueva versión de prueba. Bien, esperamos una semana. En esta semana estamos muy atentos a lo que nuestros usuarios nos digan. Nos avisan, hay un problema, esta cosa no funciona. Bien, arreglamos el problema y, fundamental, añadimos pruebas para que ese error no vuelva a suceder. Porque si recuerdan al principio, el código no entra en el repositorio principal hasta que todas las pruebas pasan. Bueno, pues añadimos esas pruebas y volvemos al principio. Y gira la rueda. Bien, bueno, en algún momento llegará, esperemos que llegue el momento en el que tras esperar una semana o el tiempo que consideren adecuado, no hay ningún reporte de errores. En ese caso, simplemente publicamos y esperamos, en este caso, 6 semanas o un mes o la cadencia que hayan decidido de publicación.
Este es el proceso. Fundamental es el dar la oportunidad al reporte de errores para así descubrir, bueno, circunstancias que solo se dan cuando el software se ejecuta pues, por gente en el mundo real, en el contexto real en el que el software va a ser utilizado. Y pasamos al concepto de dog food. Otra palabra en inglés, me parece que es la última. Dog food. Dog food significa, como me imagino que saben, comida para perro. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Tiene que ver, por alguna razón, a alguien hace muchos años se le ocurrió describir el concepto de usar tu propio software tú mismo, como decir, come tu propia comida de perro. No sé por qué tiene que ser de perro esta comida, pero en fin, es un concepto y ya la palabra significa eso. Usa tu propio producto. Esto en el caso de Google es muy obvio cómo lo hacen, porque pues, el correo electrónico es Gmail, los documentos es Google Docs, la videoconferencia es Hangouts, es todo pues, propio interno de Google. Y lo mismo puede pasar en Facebook, donde pues, sus cosas lo harán con Facebook, con el Facebook, etc. ¿Por qué es esto importante? Porque si uno no usa el software que crea, primero, no se va a dar cuenta de los problemas que puede tener. Segundo, no va a poner el mismo cariño en pulir asperezas, en hacer que sea fácil de utilizar. Digamos que tu software tiene que ser suficientemente bueno como para que tú mismo te sientas bien utilizándolo. Si no es así, pues ¿por qué castigar a tus clientes con algo que ni siquiera tú mismo quieres usar? Y bien, en resumen, hemos hablado del desarrollo de las prácticas fundamentales que son, repito, que las cosas sean simples, establecer pautas universales para cosas como la sintaxis y cuestiones de estilo para evitar discusiones estériles, y las dos grandes, las joyas de la corona, que son tener revisión de código para que todo el mundo sea partícipe del proceso de desarrollo, todo el mundo esté al corriente de lo que está pasando y todo el mundo se sienta parte de ello. Y pruebas. Tiene que haber pruebas para todo, para así poder estar seguros de que el nuevo código que estamos creando es adecuado, así como para que cuando tengamos que modificar ese código según evolucionamos el producto, no estemos rompiendo el producto sin darnos cuenta. Es imposible que haya una evolución fluida del código si no hay pruebas que garanticen que esa evolución no introduce fallas o empeore el rendimiento. Y bueno, la publicación es simplemente decidir qué pautas quieren establecer a la hora de publicar, de temporales, y establecer una relación próxima con sus clientes, ya que al fin y al cabo es para ellos, para los que genera este software. Y bueno, es evidente que hacer las cosas bien es más difícil. Si no, no estaríamos hablando de ello. Es decir, esto es una inversión de tiempo, pero hay que asegurarse de que lo que hacemos funciona, porque aparte de que las pruebas, no hago más repetirlo de pruebas, pero este es el concepto fundamental, pruebas. No solo que funcionen en nuestra máquina, en nuestra computadora de desarrollo, también tenemos que probarlas, hacer que funcionen en pues todo, en celulares Android, en celulares Apple, en computadoras X, en computadoras Y, es decir, hay que probar. Es muy tentador, es muy goloso pensar, ya lo arreglaré mañana, bueno, esto seguramente no falle, lo que se conoce como deuda técnica, quedas a deber el escribir una prueba, el asegurarte de que funciona, sobre todo cuando estamos en una etapa inicial de una startup y hay prisa, hay que sacarlo ya, pero es un pacto con el diablo introducir esta deuda técnica que nunca va a ser fácil pagar, así que lo mejor es hacer las cosas bien desde el principio, siguiendo algunas de estas pautas que les he comentado hoy. Por último, las herramientas, no hemos tocado mucho en este punto. Como se imaginarán, cualquier de estos puntos se puede expandir tanto como se quiera, pero las herramientas que utilizan para llevar a cabo todas estas prácticas también son importantes. Hoy en día tenemos la suerte de que hay muchas herramientas muy potentes y disponibles de forma gratuita, pero es también importante saber manejarlas para obtener el mayor rendimiento de ellas y que nos ayuden a hacer estas tareas, que como digo no son fáciles. Así pues, el desarrollo disciplinado no
Es más difícil, pero a largo plazo no hay otra opción. No se puede modificar el software si no tenemos buenas pruebas, no podemos arreglar fallas si no sabemos qué código fue el que las introdujo. Y en un plano más humano, las dinámicas de equipo, como he dicho muchas veces, nos ayudan no solo en el plano técnico, sino también en el plano humano a tener un espíritu de equipo mayor, a que cuando la gente se va del equipo no tengamos una crisis porque nadie sabe cómo funciona el software. Y por último, el buen código atrae buen talento. Y eso es fundamental a la hora de generar buen software. Que haya un buen equipo, bien cohesionado y que se lleve bien. Y nadie con buen talento, que sepa que tiene buen talento, va a ir voluntariamente a un equipo donde va a tener que sufrir trabajando con mal código. Y hasta aquí la presentación. Muchas gracias. Agradecemos la presentación y excelente intervención del ingeniero David García y vamos a abrir este momento el foro de preguntas. No sé si alguno de nuestros panelistas tiene alguna pregunta. El ingeniero Javier Durazno, el ingeniero Sandro Ortiz o el ingeniero Leopoldo Pauta, ¿tienen alguna pregunta? Mi estimada, muchísimas gracias. David, muchísimas gracias por su excelente presentación. Creo que es fundamental este proceso de manejar o gestionar adecuadamente el software. Constantemente se les indica a nuestros estudiantes, pues en el hecho de que deben manejar esos 3 estados que usted lo indica. Yo creo que ellos ya lo verán a veces como desarrolladores en algún momento estamos tentados a pasar ciertas áreas. Yo les comentaba cuando estaba en un proceso de aprendizaje que es fundamental estas áreas contemplarlas, ¿sí? En ocasiones, cuando están en sus primeros años de este proceso de desarrollo, a veces definen un modelado muy simple, muy sencillo, y quieren saltarse directamente al desarrollo, y sí, no es así. Es un proceso que hay que manejarlo, y sobre todo, pues, las pruebas, ya lo dijo usted, en el ámbito de estar controlando, gestionando y no volverse esclavo del sistema. Eso es lo que hay que mantener. Yo creo que esa es una acotación más que consulta, pues muy bien, creo que por allá estamos y hacia allá a todo el grupo, pues a todos los participantes, esas son consideraciones fundamentales que debemos tenerlas en nuestro proceso. Esa más que acotación, creo que vamos por esos mismos caminos. Muchas gracias. A usted, gracias. Gracias, doctor Pauta. No sé si es que el ingeniero Javier Durazno o el ingeniero Sandro Ortiz tienen alguna pregunta o podemos continuar ya con las preguntas de los participantes. Sí, buenas tardes. Ingeniero García, ¿cómo le va? ¿Me escucha? Sí, sí, perfectamente. ¿Cómo le va? Javier Durazno le está saludando de la Universidad Católica de Cuenca. Una pregunta, me interesó mucho el tema de la guía de estilo. Muy importante, digamos, ese documento, no sé, un documento al final tiene que ser un documento, ¿cierto? ¿Quién genera ese documento? ¿Cuántas personas deberían generarlo? ¿Está basado en la experiencia también? ¿Escuchan a la gente de desarrollo, al mismo cliente en algún momento? Sí, está basado en la experiencia. Una cosa que no he apuntado, bueno, si buscan en Google, simplemente Google Style Guide o guías de estilo de Google, pueden acceder y verán que no solo marcan pautas, sino que dan una razón también. ¿Por qué han decidido que la recomendación sea esta o la otra? Con lo cual también sirven para aprender y digamos que le da un razonamiento de por qué decidieron eso. Pero fundamentalmente sí, salen de la experiencia, salen de y las crean el equipo, en el caso de Google, el equipo encargado pues, de las herramientas, del apoyo, del soporte a los lenguajes de programación. Pero sí, digamos que es una destilación de todas las cosas que se han aprendido a lo largo de los años. Pero les recomiendo que echen un vistazo a las guías para su lenguaje de programación favorito
porque realmente son incluso entretenidas de leer por las razones que dan para sus recomendaciones. Gracias, muchas gracias. Perfecto. No sé si el ingeniero Sandro Ortiz tendrá alguna pregunta. Vemos que está levantando la mano. No sé si hay cómo desactivar el micrófono. Perfecto. Listo. Buenas tardes, estimado ingeniero. Un gusto, Sandro Ortiz les saluda. Yo tengo más que hacer aquí una inquietud con lo que es los diferentes softwares que se manejan, ¿no es cierto? Tienen diferentes formas de poder programar o de poderse juntar entre cada una de ellas. La pregunta va enfocada es, ¿cómo se podría hacer para que un sistema que mantenemos en la organización pueda ser acoplado fácilmente a otros software o que se vayan complementando? Por ejemplo, estaba viendo estos días que ustedes tienen a través de Google y el Google Cloud, pero no sé exactamente cuál es el enfoque, si es que esto nos pueden ayudar también para lo que es la gestión de una institución o de una organización. Y si se pueden ir generando estos acoples o no sé cómo sea exactamente el término técnico dentro de ellos. Muchísimas gracias. Perdón. Sí, sí. Bien, bueno, es una pregunta, es una muy buena pregunta y es una pregunta complicada porque la integración de sistemas separados es todo un arte y es a lo que hay compañías dedicadas exclusivamente a eso. Lo que yo personalmente recomendaría que investigasen cuestiones como frameworks de protocolos de red, cosas como REST APIs, microservices. Le estoy soltando palabras, bueno, que no hay mucho más tiempo para entrar en detalles, pero fundamentalmente la idea es hacer que los sistemas, estos sistemas que están ahora mismo separados, primero hay que definir qué servicios proporcionan, por una parte, y por otra, cómo acceder a esos servicios proporcionados por los sistemas. La disciplina se llama sistemas distribuidos y, como digo, es un grandísimo campo. Google Cloud ofrece servicios de hospedaje para el software. No es tanto, bueno, y así como herramientas para implementar esto que estoy describiendo, pero en el fondo sigue haciendo falta programadores, hacen falta programadores para implementar toda la lógica consistente en hacer de interfaz entre los sistemas, en estos sistemas dispares. Digamos que las palabras claves serían esas, sistemas distribuidos y microservicios, quizás. Muchísimas gracias por su respuesta. Perfecto, vamos a proceder ya a dar la palabra de nuestros participantes. No sé si podemos activar el micrófono de José de la Roche, que está levantando la mano, por favor. José de la Roche, ¿nos escucha? Vamos a pasar a Danilo Vanegas. Danilo Vanegas, no sé si nos escucha. No sé si puede activar, por favor, el micrófono de Danilo Vanegas. Buenas tardes, tal vez si me escuchan. Sí. Sí. Listo, buenas tardes, ingeniero. Tengo una pregunta rápida que quisiera hacerle. Tal vez nos pueda dar una pequeña introducción o algún comentario suyo con respecto a la metodología que fue presentada hoy, de qué manera podríamos nosotros servirnos para las evidencias, para lo que concierne a la auditoría informática. ¿A qué se refiere con auditoría? ¿En términos de seguridad? Podríamos tomarlo tal vez como la metodología que muchas empresas utilizan para lo que es el desarrollo de software. En este caso, el presentado de la metodología de Google. Quisiera saber de qué manera potencia para que las evidencias sean mucho más concisas, claras, las pistas de auditoría sean las correctas y también que el recabar esta información sea la mejor para cuando el momento de hacer la revisión del código o en su defecto de la metodología utilizada sea la correcta y que llegue a un término.
estamos hablando de auditorías en cuanto quiere asegurarse, quiere, digamos, medir de qué forma se están aplicando estas técnicas, si se están aplicando bien, ¿se refiere a eso? Exactamente. Bien, pues no hay nada estrictamente formalizado en el caso de Google. Digamos que cuando estas cosas pasan, como las que he descrito, el equipo funciona bien. Cuando no pasan, el equipo no funciona tan bien. ¿Y en qué se traduce esto? Se traduce en que el equipo pierde miembros porque es más... no es agradable trabajar en un equipo en el que uno tiene que estar, digamos, luchando una batalla cuesta arriba, con lo cual, al fin y al cabo, es una especie de selección natural en el cual pues, la gente cambia de equipo y los equipos pues, pierden miembros cuando no se hacen bien las cosas. Traducido en un contexto de una empresa, una startup o algo así, pues veríamos pues, que los clientes no están satisfechos porque no son capaces de tener las prestaciones porque han pedido, el soporte no es el adecuado. ¿Por qué no es el adecuado? Porque los ingenieros son incapaces de cambiar el software, porque el código no está bien escrito, porque la gente no lo entiende, porque no se hicieron revisiones de código compartidas. Es decir, en Google no se hace, digamos que se deja actuar a la naturaleza, en cierto modo. Esto es lo que se recomienda que se haga, esto es lo que se sabe que funciona. Si no se hace, allá cada cual con su conciencia y con las consecuencias. En un plano más académico, ¿cómo se mediría esto? Bueno, yo he dicho que en Google esto no se mide, pero lo que sí hay son estadísticas. Por ejemplo, en las cuestiones de revisión de código hay muchas estadísticas de cuántas revisiones de código se ha hecho, cuántos comentarios se han hecho, cuán rápido responde a una petición de revisión de código. Con lo cual podemos imaginar una persona que se toma una semana para responder a una revisión de código, a esa persona seguramente alguien le llamará la atención porque, bueno, está ralentizando el ritmo. Con lo cual es una mezcla de atajar los casos extremos, donde hay alguien que realmente no le importa en absoluto ninguna de las prácticas, y pues por otra parte tampoco perder mucho tiempo haciendo micromanaging, sino que dejando que las cosas sigan su curso si realmente no se siguen estas prácticas, porque no seguirlas, como digo, tiene unas consecuencias, tiene malas consecuencias. Listo, le agradezco mucho, ingeniero. Gracias. Vamos ahora a dar la palabra a James Pesantes. No sé si nos escucha, James. Sí, sí lo escucho. Good evening, Engineer Garcia. My name is James. I was wondering, is there a possibility to utilize the code for nanotech? And if it is possible, what are the applications in some of the aspects in the medical field and medical nanopharmaceutical companies? And what type of master's programs does UC Berkeley offer in biotech and nanotech? Okay, so you asked me in English, I'm going to reply in English. Apologies to everyone else. But I didn't go to UC Berkeley as a student. I worked at Lawrence Berkeley National Lab, which is close to the university, but I'm not familiar with the degrees that the university provides. Now, that being said, all these things that I said apply even more so to the medical field. In the medical field, you have a huge responsibility for your software to not fail. Same in aerospace, for example. So these things that I described are enforced to the max in these other fields. And how to apply this? I would say just apply them more so. The code reviews have to be more stringent. The testing has to be absolutely the coverage of the testing. So the tools that tell you which lines have been tested thoroughly, it has to be 100%. And so it's just take this that I've described and turn it up to 11. And in addition to this, I'm not familiar with this, but I know that in the medical field, same as in the aerospace field, you need to have extra certifications. Your code has to be certified in some way to make sure that you're not putting lives at risk. What is a program that you could use or utilize for nanotech, nanoparticle development?
I know that there's some new ways to apply code, biological code into a nanoparticle, I guess, is my question. No idea. No. I have no idea about any of that. That's outside of my field of expertise. Recordamos a los participantes que las preguntas se hagan lo más claras y concisas posibles por cuestiones de tiempo. Seguimos con la participación de Brian David Vega Moreno, por favor. No sé si nos escuchan. Sí, ¿me escuchan? Sí. Listo, buenas tardes, ingeniero. Bueno, yo tengo una pregunta acerca de las revisiones de los códigos. Si bien es cierto, usted había dicho que las aplicaciones, bueno, por A o B razón, a veces se tienen que lanzar rápido y a veces, bueno, por A o B cuestiones, no sé si tal vez por ese apuro de lanzar el código, lanzar la aplicación, se omite a veces de tal manera una revisión concisa del código. Entonces, no sé si ustedes tal vez tengan un proceso se llama refactorización, donde básicamente, no sé, un equipo revisa de nuevo, vuelve a revisar el código de tal manera que se vuelvan a realizar pruebas y todo ese tipo de cosas. Sí. Pues realmente sí y no. Estamos hablando de deuda técnica. En el momento en el que uno lo deja pasar con la esperanza de ya lo haré mañana, pues estamos en deuda. Estamos en deuda con el futuro. ¿Hasta qué punto se paga esa deuda? Es complicado decir, porque siempre pasan cosas más urgentes. Siempre hay algo más urgente que hacer en vez de volver y revisar aquello que dejamos pendiente. Con lo cual, cuando se toman estas decisiones, no se toman a la ligera. Tiene que haber una muy buena razón para obviar una revisión de código, y si se hace, si realmente se deja para otro día, porque realmente no hay que cambiar el código porque el sistema no funciona, hay que cambiarlo ahora, no hay tiempo de hacer revisiones. Bien, justificado. Pero en ese caso lo que se hace es se crea un ticket en un sistema que va a estar recordándote, al que sea el encargado, va a estar recordándote continuamente que tienes algo pendiente. Es como si, digamos, el recaudador del banco te persigue para que pagues esa deuda que tienes pendiente, ya que si no se pagan intereses en esa deuda, se perpetúa. Y ese es un problema porque se acumula. En algún momento hay que saldar la deuda. Perfecto. Seguimos con la participación de Carlos Tene, por favor. No sé si nos escucha. Carlos Tene, ¿está por ahí? Hola, buenas tardes. ¿Se Hola. escucha? Buenas tardes. Sí. Ingeniero David, buenas tardes. Gracias Buenas tardes. por darnos la oportunidad de enriquecer nuestros conocimientos a quienes estamos involucrados de alguna manera dentro de este campo informático. Yo quería consultarle a usted, ingeniero, cuando hablamos de estándares de código, ¿de pronto hay algún tipo de estándar universal o también usted podría recomendar generar de acuerdo a lo que estemos trabajando en un equipo, un grupo de trabajo, generar nuestro propio estándares de código? Usted, en el caso de ser así, ¿qué nos recomendaría o cómo podríamos actuar dentro de este campo? Gracias, ingeniero. Gracias por su pregunta. Claro que pueden generar las suyas propias. Digamos que imagínense que ya tienen una serie de prácticas establecidas. Bueno, pues codifíquelas en un documento como el que les muestro de ejemplo de Google, que como digo que es muy fácil de encontrar si lo buscan. Y bueno, replíquelo con sus cambios pertinentes y adóptelo. Ahora bien, eso es un trabajo, lleva tiempo. Hay digamos, muchos pequeños detalles que afinar, con lo cual, salvo que se tenga una gran predilección por hacerlo uno mismo, es más fácil en la mayor parte de los casos el adoptar una que ya exista. Sean las de Google, hay muchas guías de estilo, no hablo de las de Google porque son con las que tengo más familiaridad, pero existen muchas otras de otras entidades. Si quieren crear la suya, es un buen ejercicio crear la suya propia, pero es un ejercicio que lleva tiempo también. O bien el término medio es adoptan una y la modifican a su gusto. La cuestión es que sea consistente, que todo el equipo se guíe por la misma serie de principios. ¿Cuáles eran esos principios? Ya
es a criterio de cada uno, pero que siempre sean los mismos. Vamos a hacer ya las últimas preguntas. No sé si Boris Mero nos escucha. Hola, sí. Sí, te Sí, escucha. buenas tardes. Sí, yo solamente una consulta. Era si en la parte de control de código ustedes tienen o utilizan una herramienta o qué herramienta podrían recomendar justamente para revisión de código. Me pareció un tema interesante y creo que eso sí es algo que se podría aplicar obviamente como muy buena práctica para poder desarrollar código y obviamente mejorar el código, ¿no? Sí, muy buena pregunta. Hoy en día, además, tenemos, como decía, la suerte de que muchas de estas herramientas están accesibles al público y son gratuitas. En concreto, la captura de pantalla que les mostré de aquel pequeño diálogo, eso es GitHub. Herramientas para gestión del código, seguramente conocen Git, G-I-T, es estándar, es lo que se usa en mucho, o sea esa o sea Mercurial, tanto monta, tanto. Bien, pues eso es por la gestión de versiones y la revisión de código mismamente en GitHub tienen una herramienta para realizarla. Bitbucket, que digamos es el competidor de GitHub, ahí no estoy tan seguro, pero seguramente también. Sea en GitHub o sea en Bitbucket, tienen algo que es muy potente para empezar. El momento que uno se establece como gran compañía de software, necesita algo mayor, hay otras herramientas más avanzadas, pero personalmente en Google, en uno de los proyectos en los que trabajé, que era un proyecto open source, gRPC, desarrollábamos en GitHub y utilizamos la herramienta de revisión de código de GitHub, con lo cual yo creo que es suficientemente potente para prácticamente todo el mundo. Muchas gracias. Perfecto. Ahora no sé si podemos continuar, por favor, ya para ir cerrando. Tenemos 2 preguntas más. Les vamos a realizar. David Buñay, por favor. David Buñay, no sé si nos escuchas. Sí, ¿me escuchan? Sí. ¿Cómo está, David? Bueno, me gustaría saber cuáles son las ramas de la ciencia de la computación que mayor potencial tienen. En general. Sí, en general. Pues no sé si soy buen adivino, pero vamos, esto es mi opinión personal que quizás sea acertada, quizás no. Ramas de la computación. Hombre, vamos a ver. Por una parte tenemos la tan manida inteligencia artificial que ayuda, pero en fin, yo no sé si realmente va a ser capaz de cumplir todas las promesas que se le están echando encima. Hay cosas más interesantes desde mi punto de vista, pero insisto que estos son pues no solo opiniones, sino preferencias personales de sistemas distribuidos. Por ejemplo, lo que se ha venido a llamar el Internet de las cosas, el IoT, Internet of Things, ya que, bueno, hoy en día, pues incluso antes del 5G, hay ya sin 5G siquiera, hay todo lo que ya se tiene de LTE, de conectividad celular, que permite hacer cosas increíbles con dispositivos de muy poco consumo, básicamente del tamaño de una moneda. Se tiene un computador como el que no se tenía hace 15 años en la casa. Bueno, pues eso, junto con la conectividad permanente de muchas cosas, se permite tener dispositivos que casi ninguno es capaz de pensar, pues porque todavía no se vive, vamos, porque no se ha parado a pensarlo. Con lo cual yo diría que los sistemas distribuidos, el Internet of Things y ese tipo de cosas es una de las áreas de la computación que están pasando más desapercibidas. Y la inteligencia artificial hay mucho énfasis, hay mucha expectativa, pero en otros ámbitos como el que digo de sistemas distribuidos con microservicios, con Internet of Things, ahí está pasando desapercibido y creo que eso nos va a cambiar la vida en la próxima década. Perfecto, vamos a ir con la última pregunta. No sé si Nicolás Santín nos escucha. Hola, ¿se me escuchan? Hola, sí.
Buenas tardes, ingeniero David. Lo Buenas que yo tardes. le quería preguntar, que es más como una pregunta personal, ya que es uno de mis, o sea, podría decirse de mis metas, es en cómo llegar a trabajar a Google, o Mm, sea, eh, en, en términos técnicos de desarrollo de sí, software. sí. Bien, bueno, al margen de cuestiones de visados y cuestiones legales y cosas así, básicamente no es, hablando desde mi propia experiencia, cuando uno no se ha embarcado todavía en el pensar que realmente se puede hacer, parece imposible, pero consiste básicamente en aplicarse en lo que se hace. Esto va a sonar a perogrullo, pero es que realmente no tiene de secreto esto. Levantarse por la mañana, yo creciendo como adolescente, yo estaba todo el día pues con la computadora, también salía a la calle, que conste, pero bueno, siempre había una pasión por la computación. Bueno, esa pasión se transforma en estudiar, en ir a la universidad, en hacer y buscar proyectos más allá de aquellos que simplemente se planteaban en la universidad. Había que ir más allá simplemente porque había un interés personal en ello. Pues se van adquiriendo unas destrezas que, como el interés, pues hacen compounding. Unas van sumándose unas encima de otras. Bien, pues llega el punto en el que van a surgir oportunidades. En mi caso fue el irme al laboratorio europeo que les comentaba y ahí se establecen unos contactos conocidos que, pues como son gente también con muchas inquietudes y muchos intereses, acaban yendo a sitios, te hablan de oportunidades, se postula y el momento de postular es cuando viene la gran trampa mental, que es pensar, esto no puede ser, esto es muy difícil, esto no va a pasar. Pero eso lo hay que ignorar y hay que ir igual. Hay que ir igual, porque como dicen las madres, por lo menos las madres españolas, el no ya lo tienes. Lo peor que puede pasar es que te quedes como estás. Así que, pues, tú llevas años con tus pasiones, con tu interés, con tu conocimiento, tus estudios, te has preparado, te gusta lo que haces, vas, te presentas y haces lo mejor que puedas. Y no hay más secreto, eso es el resumen de mi trayectoria, ha sido así, ha sido sota caballo rey, llegué y con el esfuerzo del estudio durante años, fruto también del interés, pues no hace falta más. Decía muy al principio de mi presentación que estas compañías no están hechas de genios, están hechas de gente capaz y motivada, pero no hacen falta, no somos los grandes eruditos todos cada uno, ¿no? Somos gente pues, que se preocupa, que tiene atención al detalle, que ha pasado una serie de procesos educativos que hacen que sepamos de lo que estamos hablando, pero todo el mundo es capaz de llegar a algo así. Desde luego no hay ningún tipo de requisito extraordinario más allá, bueno, del interés de cada uno y de las ganas de trabajar. Sin excesos, pero constante. En este momento se cierra la conferencia Software en Google, Desarrollo de Prácticas y Metodologías. Agradecemos al ingeniero David García por su interesante y útil intervención. Agradecemos también al Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca y a sus coordinaciones en Machala y Loja por esta iniciativa. Les invitamos también a que nos visiten en nuestro canal de YouTube, Educación Continua UCACUE, donde se transmitirán también todos los webinars que hemos venido realizando. Nuevamente agradecemos al ingeniero por su magnífica presentación. Buenas noches. Gracias. Un último apunte. Estoy encantado de poner a su disposición toda la presentación que les he presentado. Me comunicaré con los responsables para hacerles llegar el contenido, pero había gente preguntando si sería posible acceder al mismo y desde mi punto de vista sí, sin ningún problema. Así que pues comprueben el Facebook y los canales habituales para tener acceso a esta. Gracias, ingeniero. Le agradecemos y hace un momento veíamos pues en la pantalla que compartía una foto de Cuenca. Gracias por ese halago a esta ciudad realmente tan linda. Le mandamos desde acá un abrazo. Espero que estén muy bien tanto allá como en su España y le agradecemos muchísimo. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches con todos.